Buenas noches, este es el programa Somos el Combo. Bienvenidos y bienvenidas. Recuérdense que nos pueden seguir en nuestras distintas redes sociales que le van a aparecer en pantalla a lo largo del programa. Marvin del Cid y Sonny Figueroa, y también las redes sociales del canal Más TV. Hoy estaremos hablando sobre la petición de retirar inmunidad al candidato a la presidencia del Partido Cabal, Edmond Mulet. ¿Por qué? Porque salió a pedir públicamente que no se investigue a periodistas y que se respete la libertad de prensa en Guatemala. Para este programa invitamos a Rafael Curuchiche, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, pero como en otras ocasiones no quiso participar, pese a que se le envió la invitación con días de antelación. Se hizo llegar por medio de Juan Luis Pantaleón de la Oficina de Prensa del Ministerio Público. No es la primera vez que el fiscal Curuchiche no quiere participar en una entrevista. Nos gustaría que viniera aquí a este programa Somos el Combo para que pueda platicar con nosotros y explicar el trabajo que realiza en la Fiscalía Especial contra la Impunidad, una fiscalía que es ampliamente criticada en la actualidad. Es por ello que es relevante que estuviera aquí, pero lamentablemente no aceptó la invitación. Y más adelante en este programa también estaremos hablando con la abogada Jovita Utzul, defensores de derechos humanos, quienes están siendo criminalizados en la actualidad. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias, Marvin. En este caso, pues tenemos que empezar diciendo que hay algo bien interesante entre todo esto. Y abordamos el tema de la denuncia en contra del candidato presidencial Edmond Mulet, quien se pronunció en contra de la investigación que el Ministerio Público está haciendo en contra de periodistas y columnistas. Pero para entender un poco esto, tenemos que irnos atrás, unas semanas. Hace unas semanas, el juez 10º penal, Jimmy Brenner, autorizó que la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, investigara a periodistas y columnistas del medio El Periódico. Esto en el marco del caso en contra del presidente de este medio de comunicación, José Rubén Zamora Marroquín, por supuesto, lavado de dinero. La petición de realizar esta investigación la hizo la fiscal Cintia Monterroso, una fiscal que ha sido denunciada por abusar supuestamente de su cargo por investigar a los esposos de sus amigas, quien además también ha tenido procesos internos dentro del Ministerio Público por filtrar información de casos investigados por la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Acá el video, en el momento cuando Cintia Monterroso, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, hace la petición al juez Jimmy Brenner para investigar a periodistas, simplemente porque a ella no le gusta de lo que se escribe en los medios de comunicación. Vamos con el video. Se hace con esa intención. Si hubiese sido una u otra nota de opinión en la cual se hace ver algún tipo de información, ¿por qué publicar la fotografía y por qué publicar en letras grandes que el señor cuenta con 30 millones más en su patrimonio? ¿Será acaso la intención de que en algún momento lo secuestren y atenten contra su vida y, como dijo en el audio, se queden sin testigos? Es probable que eso sea la intención de todo esto. Indica el señor Zamora Marroquín en sus declaraciones, plasmadas por el periodista Ronnie Ríos el jueves 4 de agosto de 2022, que todo esto es un montaje del presidente y de la fiscal general, cuando él mismo reconoció en la audiencia de ese caso que ese dinero sí lo había tenido, pero nuevamente la narrativa es: si lo hace cualquiera otro no es delito, es delito, pero si lo hace cualquier otro, si otra persona viene e intenta introducir al sistema financiero nacional con documentación falsa dinero en efectivo, es delito, pero si lo hago yo no. Si lo hace el señor José Rubén Zamora Marroquín, no es delito. ¿Por qué? Porque lo dice nada más, no porque lo diga la ley. Tras esta acción nefasta, porque al final eso es lo que hay que decir, es una acción nefasta tanto de la fiscal Cintia Monterroso y del juez Jimmy Brenner, el único candidato a la presidencia que se pronunció en contra fue Edmond Mulet, quien presentó una querella en contra del juez Jimmy Brenner por ordenar esta investigación.
El candidato Edmond Mulet señaló que se estaba violentando la libertad de expresión y la libertad de prensa. La libertad de expresión de los y las guatemaltecas y la libertad de prensa de los periodistas en Guatemala. Y ahora pareciera que en venganza por pronunciarse y por accionar en contra del juez Jimmy Brem, la FESI a cargo de Rafael Curruchiche, que por eso lo queríamos invitar a esta mesa, que estuviera acá, presentó una solicitud de retiro de inmunidad en contra del candidato Edmond Mulet, el único que se pronunció en contra de su actuar, para que sea investigado, hoy es delito, Marvin, por obstaculización a la justicia. Y no solo eso, Rafael Curruchiche fue a la sede del Tribunal Supremo Electoral para que este ente le revoque su candidatura y no pueda participar en las elecciones de junio del 2025. Claro. Entonces ahorita vamos a ver el video de Rafael Curruchiche, en donde explica el por qué presentaron el retiro de la inmunidad y también en donde está en la sede del Tribunal Supremo Electoral pidiendo pues que se le investigue también. Vamos a ver con el video. ¿Comentar la acción de antejuicio que se presenta este día? Bueno, hemos presentado una solicitud de retiro de antejuicio en contra del candidato a presidente por el partido político Cabal, el ciudadano Edmond Mulet, por la posible comisión del delito de conspiración para la obstrucción de justicia en la fase o en el caso relacionado al señor José Rubén Zamora Marroquín. Los hechos en concreto por los cuales la Fiscalía Especial contra la Impunidad considera que el ciudadano Edmond Mulet pudo haber incurrido en dicho delito se circunscriben a dos momentos. El primero es que el día 6 de marzo del presente año el secretario general de dicho partido político presentó un memorial al despacho de la señora fiscal general y en el mismo, en el apartado de solicitud, él pide que cese taxativamente, lo indica en el memorial, que taxativamente él pide que cese la persecución penal de la Administración de Justicia en contra de los periodistas. Ya vieron ustedes el video y precisamente por eso es que queríamos que el señor Rafael Curruchiche estuviera aquí en el programa Somos el Combo, para que dé a conocer sus argumentos, para que explique qué es lo que está haciendo, por qué lo está haciendo, los efectos que esto puede producir. Ya lo decía Sony, incluso el fiscal Rafael Curruchiche se presentó en el Tribunal Supremo Electoral esta semana a pedir que el máximo órgano electoral del país revoque la candidatura de Edmond Mulet por campaña anticipada. Entonces, obviamente, este es un tema sumamente delicado por diversas razones, ¿verdad? Yo solo quiero recordarle al señor Rafael Curruchiche, a los fiscales y a los funcionarios judiciales el artículo 28 de la Constitución. Así como él tiene derecho de petición, él está haciendo uso de su derecho de petición, porque fue lo que ofrecerá finalmente al Tribunal Supremo Electoral. También los ciudadanos y las ciudadanas tienen el derecho de petición, y los y las periodistas. Eso lo establece el artículo 28 de la Constitución. Y que leo el primer párrafo que dice: los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a ley. Artículo 28 constitucional. Y en el caso del artículo 35, que es un artículo sumamente relevante, que habla de la libertad de emisión del pensamiento. Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medio de difusión sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna, menos porque un fiscal del Ministerio Público lo quiera, ¿verdad? Quien en uso de esta libertad faltare el respeto a la vida privada o a la moral será responsable conforme a la ley. Quienes se creyeren ofendidos tienen derecho a la publicación de sus defensas, aclaraciones y rectificaciones. Recordemos que también hay una ley de emisión del pensamiento de rango constitucional, ¿verdad?, que establece el procedimiento.
No constituyen delitos o falta las publicaciones que contengan, escúchese bien, denuncias, críticas e imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos. ¿Qué son los fiscales del Ministerio Público? Empleados públicos. Por lo tanto, no son superiores a la ley. Es decir, que se les puede cuestionar y se les puede criticar su trabajo. Que quieran retorcer la ley y estar diciendo de que se quiere obstaculizar la justicia, que se está hablando de casos de determinada forma. Ese es el problema, cómo interpretan la ley al final de cuentas. Pero lo vuelvo a repetir, la Constitución es clara y dice: quien se cree, no constituyen delito o faltas las publicaciones que contengan denuncias, lo vuelvo a decir, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos. Entonces esto es sumamente grave, ¿verdad? Que imagínate, Sony, televidentes, que ya no se le puede decir nada a un funcionario público o que ya no se le pueda cuestionar. Eso pareciera ser que estamos en los peores años de la represión, ¿verdad? Se creen intocables, no se les puede cuestionar, no se les puede decir. Entonces no ejerzan cargos públicos, simple y sencillamente. No lo hagan, porque si no están capacitados para recibir una crítica o si no están preparados mentalmente, yo no sé qué pensar de esto, ¿verdad? No, sí, y es que todo inicia porque, digamos que cuando se le captura a José Rubén Zamora, por este caso que el Ministerio Público lo señala, que en este caso es la FESI, la fiscal Cintia Monterroso dice, ella aseguró ahí en la audiencia ante el juez Jimmy Bremer, que después de que se le capturó a José Rubén Zamora y se le señaló de diferentes delitos en los casos que se le está investigando, ella asegura de que se empezaron a hacer notas periodísticas en el periódico y también se publicaron columnas de opinión en el periódico en donde atacan el actuar atacan al Ministerio Público y no atacan a ciertos fiscales por el actuar. Y ella dice de que seguramente hay una organización, órdenes para que esto se diera. Y empezó a leer publicaciones de prensa en donde que dicen sí, que el Ministerio Público esto y esto, del periódico, Si no le gusta que le cuestionen sus investigaciones, renuncie. Así de sencillo. Si a usted, fiscal Cintia Monterroso, no le gusta que salgan sus fotografías en los medios de comunicación, que se escriba su nombre, renuncie, tan sencillo es. Y así se libra de la crítica, se libra de los cuestionamientos. Así de sencillo. Y eso también va para los otros fiscales del Ministerio Público que no les gusta que se cuestionen las investigaciones. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que ahora ni vos ni yo podemos cuestionar el actuar de la fiscal Cintia Monterroso. No podemos criticarlo, no podemos criticar una investigación, no podemos cuestionar una investigación o los procedimientos del Ministerio Público, porque entonces van a decir obstaculización a la justicia. Ataque al sistema judicial. Están atacando a los periodistas. Y yo le puedo asegurar, fiscal Cintia Monterroso, aquí nosotros dos, hablando en esta mesa, no recibimos instrucciones para que hablemos de usted en este programa. Absolutamente nada. Aquí lo que cuestionamos es su actuar. ¿Cómo es posible de que usted venga a que no quiere que se le cuestionemos? Eso es imposible. No, y de igual manera, así como se le invitó al fiscal Rafael Curruchiche que venga, usted, está invitada. Señora fiscal Cintia Monterroso, también está invitada a venir a este programa. Venga, aquí hacemos el combo, dialoguemos, platiquemos, conversemos sobre su trabajo, porque finalmente su trabajo debe estar a la luz pública, ¿verdad? Y aquí no me refiero a las investigaciones penales como tales, me refiero a que su trabajo puede ser cuestionado. Ustedes mejor que nadie saben que quien dirige las investigaciones penales en Guatemala es el Ministerio Público, ¿verdad? Eso lo establece la Constitución. Bueno, quedó en la Constitución que tenemos vigente desde el año 1985 para acá, es la que le dio vida al Ministerio Público, por lo tanto el Ministerio Público dirige las investigaciones penales, es quien acusa en tribunales los diferentes casos, ¿verdad? Pero aquí también hay que ser claros, ¿verdad? Que no solo es la fiscalía, las fiscalías que giran en torno a Rafael Curruchiche y a Cintia Monterroso.
Recordemos que la mayoría de casos en este país quedan en impunidad. La mayoría de casos de asesinatos, crímenes, quedan en la impunidad en este país. Que tampoco se les puede cuestionar eso. Eso es sumamente grave, ¿verdad? Cumplan con su trabajo, porque tampoco es que lo hagan de gratis, ¿verdad? Sí, claro. Se les paga, tienen beneficios, tienen bonos, tienen vehículos a su servicio para hacer la investigación. Entonces, por lo tanto, deben de aceptar las críticas. Y si una crítica, por supuesto, si ustedes consideran que se pasa de tono, se está metiendo en sus vidas privadas, hay mecanismos para hacer las denuncias respectivas. Claro. Y si, por ejemplo, a usted, fiscal Cintia Monterroso, no le gusta una publicación, o no le gusta una columna, no le gusta una nota, no le gusta un video, etcétera, no le gusta que los medios de comunicación hablen de usted, sencillo, existe el procedimiento establecido en la Ley de Emisión del Pensamiento. No entendemos por qué ahora lo que buscan es criminalizar a través del sistema penal. Esto, ¿verdad? Es la forma más fácil, ¿verdad? Es la forma más fácil, es la forma en cómo desde el Ministerio Público quieren causar miedo ante los periodistas, ¿verdad? Eso es lo que quieren hacer. Y aquí el mensaje es, en Vox Populi y en Somos el Combo, no nos van a callar. Ni estas estrategias de intentar criminalizarnos, no nos van a callar. Así que, pues el mensaje está y la invitación está, señora Cintia Monterroso y señor Rafael Curuchich. Vengan acá, dialoguemos. Denos su justificación del por qué ahora están criminalizando periodistas por la vía penal y por qué no utilizando los mecanismos ya establecidos. Aquí, vengan a dialogar. Si tanto no le parecen las críticas, venga a señalarse aquí, venga a defenderse si usted cree que se está atacando. Porque en realidad no es un ataque, es una crítica porque usted es una funcionaria pública que no lo hace de gratis. Usted recibe un salario al mes, como lo decía Mara. Claro, y al final de cuentas, como ya decían algunas personas que han criticado todo esto, pareciera que esto es vamos hacia un terrorismo de Estado, ¿verdad? Donde ya no se les puede cuestionar. Y no solo es el Ministerio Público, son diferentes instituciones. Por ejemplo, hace algunos que no tienen nada que ver tal vez con lo que estamos hablando ahorita, pero esta semana precisamente el ministro de Cultura destituyó a una persona en el ballet por salir a cuestionar. O de denunciar de que todas las instalaciones están malas. Entonces, ¿qué? Ya no se puede cuestionar ni criticar en este país. Estamos cada vez peor en un país como Guatemala. Yo no entiendo cómo los ciudadanos y ciudadanas no ejercen su derecho de protesta ante estos abusos. El llamado es a no quedarnos callados ni calladas, porque hoy es mi derecho, el derecho de Sony, el derecho de operadores de justicia, el derecho de líderes sociales, de defensores de derechos humanos, el derecho a expresarse, a opinar y a criticar el que se quiere callar. Pero mañana van a ir en contra de cualquier ciudadano y ciudadana que cuestione al poder, que cuestione los abusos del poder y que pretenda decirle a los y a las funcionarias que rindan cuentas. Claro, ahora van contra nosotros y después van a ir contra usted. Y eso es lo más grave. No se tiene que quedar callada ante estas violaciones que cometen desde el Estado de Guatemala. Pero ahora les pregunto, ¿ya nos siguen en redes sociales? Si no nos siguen, pues es momento de seguirnos. Pueden encontrar a Marvin del Cid en Twitter, en Facebook. ¿Cómo hacen? Marvin del Cid, aquí abajo les aparece sus redes sociales y también les van a aparecer las mías. Sony Figueroa en Twitter y en Facebook, al igual que las redes sociales del canal Más TV y también de Somos el Combo. Vaya a seguir a Somos el Combo y va a encontrar estos clips que salen, por ejemplo, en el programa de esta noche, pues ahí los va a encontrar. Recuerde que Somos el Combo con Marvin del Cid es un programa que se transmite los jueves a las 19 horas. Entonces, en el segundo segmento estaremos hablando con la abogada Jovita Azul, una abogada que está defendiendo a defensores de derechos humanos que están siendo criminalizados desde el Estado de Guatemala. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias por continuar en el programa Somos el Combo que conduzco junto a mi colega Sony Figueroa. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales, les van a aparecer ahí nuestros nombres en la parte de abajo, Marvin del Cid y Sony Figueroa. También pueden seguir las redes sociales del canal de Más TV para que dejen sus comentarios, para que nos cuenten qué les parece nuestro programa,
y además todo lo que charlamos cada jueves en punto de las 19 horas. En el primer segmento hablamos sobre la criminalización contra periodistas y cómo la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, violenta la libertad de expresión y además la libertad de prensa en Guatemala, pilares fundamentales para fortalecer la democracia de cualquier país. La FESI, a cargo de Rafael Curruchiche, pide que se investigue a periodistas por el simple hecho que no le gustan las publicaciones y las críticas. En el segundo segmento hablaremos con la abogada Jovita Etzul, que se encuentra aquí con nosotros en el estudio, para analizar la criminalización contra defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y operadores de justicia. Jovita es abogada y es egresada de la Universidad Mariano Gálvez. Bueno, pues gracias por estar en sintonía del programa Somos el Combo. Y como dice mi colega Marvin del Cid, lamentamos que el fiscal de la FESI, Rafael Curruchiche, no haya aceptado esta entrevista. Nosotros le preguntamos, ¿a qué le tiene miedo? Si acepta otras entrevistas, ¿por qué no viene acá a dialogar acá en esta mesa y preguntarle sobre la criminalización que usted, junto a la fiscal general Consuelo Porras, lleva en contra de defensores de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia? Jovita, buenas noches por aceptar, muchas gracias y buenas noches por aceptar esta entrevista. Y la situación en el país cada vez está más compleja para defensores y defensoras de derechos humanos. Y empiezo esta entrevista preguntándote cómo es el panorama en relación a esto. En los últimos años, ¿cómo ha incrementado esta criminalización? El panorama definitivamente es preocupante. Buenas noches, gracias por la invitación. Es preocupante, ha habido una escalada de aumento en los casos de criminalización que pues recientemente está resonando mucho en el contexto urbano. Sin embargo, si vamos a los contextos comunitarios, esta es una circunstancia que se viene denunciando desde ya hace muchos años, ¿verdad? Empezamos desde pensar la criminalización de las 7 autoridades del norte de Huehuetenango, por ejemplo, ya hace unos años, la criminalización del profesor Abelino Chucaal, la criminalización que viven las comunidades en Alta Verapaz, y así podemos seguir nombrando, digamos, la escalada de casos de criminalización, que los llamamos así, porque devienen de circunstancias que no deben ser conocidas por el derecho penal, que son conflictos sociales que existen, pero que no es el derecho penal el que debe de resolverlo. Sin embargo, pues las autoridades estatales encuentran en el derecho penal como la única manera de resolver ese conflicto. Y eso es hacer uso indebido del derecho penal. Y es que obviamente, digamos, el tema indebido del uso del derecho penal es grave. Claro. ¿Por qué? Porque, tal y como ella lo decía, obviamente hay temas que se pueden resolver con el diálogo, ¿verdad? Pero pareciera ser que a los grupos de poder no les interesa dialogar y lo que les interesa es criminalizar. ¿Y criminalizar por qué? ¿Cuál sería el objetivo de la criminalización? Obviamente entendemos que es para meterte a procesos penales tortuosos, pero hay cosas más allá de eso. Seguramente dentro de lo que nosotros hemos evidenciado en el interior del país, implica la desorganización comunitaria, limitar el actuar de la defensa de los derechos humanos y, por supuesto, como no solo lo decimos nosotros, la misma teoría en estos casos de criminalización establece que lo que se busca impulsar es el llamado castigo ejemplar, es decir, lo que le pasó a él te puede pasar a ti si continúan en esta posición, ¿verdad? Y buscando generalizar esa idea y posicionando que un hecho legítimo se puede convertir en un hecho criminal, ¿verdad? Y incluso pues hay varios mecanismos, los mismos medios de comunicación, ¿verdad? Que empiezan a generalizar que un hecho que es legítimo, que es posible, que es legal, que se ha hecho por cientos de años por personas defensoras de derechos humanos, hoy en día puede ser nombrado como criminal y esa persona puede ser nombrado como delincuente. Y entonces eso de verdad que genera una estigmatización y busca etiquetar, busca señalar, busca estigmatizar a las personas que defienden derechos humanos. Ese también es uno de los objetivos de la criminalización. Claro, entonces imagínese usted va a protestar porque le están violentando un derecho en su comunidad, no sé,
Por ejemplo, hablando del tema de las hidroeléctricas, un tema como muy importante, usted va a manifestar en contra de la hidroeléctrica y resulta que al líder del grupo del que usted, o a usted que está, digamos, manifestándose en contra, le presentan una denuncia penal y obviamente el propósito de esa denuncia penal es que todas las demás personas que la estaban acompañando a usted tengan miedo. Eso es prácticamente el factor miedo. Y Jovita, partiendo de todo esto, hablamos del Estado y se entiende que es como el Estado como tal, las instituciones públicas, pero hablemos del tema de las grandes industrias que vienen al país, ¿verdad? Estas grandes industrias de fuera, también estas grandes corporaciones criminalizan a los defensores. Definitivamente hacen uso del sistema de justicia de forma maliciosa. Y lo más grave es que el sistema de justicia responde. Las comunidades lo han mencionado en muchos momentos. Cuando viene un grupo de comunitarios, una comunidad, denuncian hechos, por ejemplo, de corrupción, de contaminación, de despojo de tierras, el sistema de justicia no responde. Sin embargo, aparecen estas estructuras industriales, económicas y presentan denuncias en contra de personas comunitarias y es sorprendente la forma en la que el sistema de justicia se acelera, se agiliza de tal manera para darle trámite a estas denuncias. Entonces esto lo hemos evidenciado en diversos casos en territorios en Alta Verapaz, en Chiquimula, digamos recientemente el día de ayer tuvimos una resolución que deviene de un caso de criminalización en contra de una resistencia pacífica, en contra de la minería. Entonces el sistema de justicia lamentablemente responde a esto y ya incluso la Comisión Interamericana ha establecido que el actuar de agentes externos como industrias, empresas, para promover estos procesos penales en contra de personas defensoras, pues ya se ha constituido como un patrón de criminalización, no solo en Guatemala, sino en varios países de América Latina. Sí, es que también Sonny mencionaba el tema del miedo, ¿verdad? Obviamente el miedo es un factor que hace que los y las ciudadanas no actúen en la defensa de sus derechos. Por ejemplo, ustedes que nos miran en los diferentes municipios del país, la Constitución garantiza la manifestación, la crítica a las autoridades. Y si nos vamos a la parte legal, ¿verdad? Al artículo 30 de la Constitución dice que todos los actos de la administración son públicos, por citar algo. Pero obviamente, vos mencionabas, Sonia, el tema de la defensa del territorio, el tema de las hidroeléctricas, las grandes corporaciones, la minería. Pero finalmente funciona bajo la misma lógica, ¿verdad? Generar miedo. Pero adicionalmente a eso le metes el tema de la criminalización. Eso es una bomba de tiempo en este país. ¿Y cómo hacer de que la gente no sienta miedo si la están criminalizando, Jovita? Es complicado. Sin embargo, es también importante mencionar que han habido algunos casos que han generado precedentes positivos, ¿verdad? Que se hayan generado precedentes positivos no significa que la persona que ha atravesado por ese proceso no haya tenido consecuencias familiares, comunitarias, personales, porque eso es imposible. Digamos, una persona que es sometida a un proceso de criminalización, pues afronta esas consecuencias. Y lamentablemente, Guatemala no cuenta con un mecanismo que permita reparar a esa persona que ha sido criminalizada y que posteriormente resulta ser absuelta, inocente. El Estado de Guatemala no tiene un mecanismo actualmente para decirle nos equivocamos, esto no era lo que tenía que suceder con usted, tiene derecho a que se le reparen todas estas situaciones. Guatemala no cuenta con esto, pero a pesar de esto, algunos de estos casos que han sido favorables para defensores de derechos humanos, pues han generado también precedentes y aportes para que las comunidades sigan ejerciendo su legítimo derecho a resistir, porque es un derecho constitucional, ¿verdad? El artículo 45 dice que es legítima la resistencia, ¿verdad?, del pueblo para la defensa de los intereses comunes. Entonces, y por supuesto también hay que decirlo, las comunidades, los defensores de derechos humanos han estado presentes a lo largo de la historia de Guatemala en cualquier momento, tal vez con diferentes nombres, denominaciones, formas de organización, pero han estado presentes en la colonia, en la reforma liberal, en el conflicto armado interno, actualmente en esta ola de regresión que estamos viviendo.
están ahí presentes. Yo creo que ese ímpetu de resistencia se sigue manteniendo. Sí, Claro. y es que es parte de lo que hablábamos. Si no estoy mal, cuando fue en el caso de las protestas que se dieron en el Store por el tema de la mina, ¿qué hizo el Estado? Criminalizó a Carlos Choco. Correcto. Diciendo de que él era uno de los que estaba impulsando las protestas de las personas. Para las personas que no conocen quién es Carlos Choc, es un colega periodista de prensa comunitaria. Él, pues obviamente, ha tenido un recorrido denunciando los abusos que se cometen en diferentes departamentos del país, especialmente allá en Izabal. Y pues obviamente ha sido criminalizado por las grandes industrias porque no les gusta el contenido que él comparte, es decir, los abusos que ellos han cometido desde allá. Entonces, recordemos que hubo una protesta en el Store Izabal en contra de la minera y obviamente se dio un enfrentamiento entre pobladores y la Policía Nacional Civil, y lo que hizo el Estado fue decir de que el colega Carlos Choc estaba impulsando estas protestas. Lo denunciaron penalmente, fueron a allanarle su casa, se llevaron sus teléfonos, fueron a tirarle su ropa, fueron a hacer de toda su vivienda. Y resulta que después, si no estoy mal, no hay ningún proceso en su contra. Y resulta que 9 policías lo habían denunciado a él, diciendo de que habían visto de que él estaba impulsando la protesta y las agresiones en contra de los policías. Un juzgado lo dejó libre porque no había caso que perseguir, pero vamos al hecho de que también cómo el Estado utiliza a sus agentes, y en este caso para mentir en estos procesos, porque los policías mintieron, diciendo de que lo habían visto, que él está, lo que era totalmente falso. Entonces vemos cómo el Estado, o sea, todo parte por un conflicto, por una empresa privada, ¿verdad? Correcto. Y cómo el Estado protege a estas empresas privadas para seguir dándole sus beneficios, y cómo utilizan estos agentes del Estado para mentir en un proceso penal. Entonces vemos al hecho de que 9 policías mintieron en su testimonio que fueron a dar y no pasa nada, ¿no? Y es que también el tema es que cómo te involucran, cuánto tiempo duran esos procesos, ¿verdad? Exacto. Eso Sí. requiere dinero. Tiempo, dinero, desgaste emocional, familiar, y el caso de Carlos Choc es justo para explicar esta doble lógica de cómo opera el sistema de justicia que les mencionaba, porque por un lado, cuando se giraron las órdenes de captura, porque hay que decir que él tuvo una orden de captura vigente, ¿verdad? Y posteriormente yo tuve la oportunidad de ejercer su defensa, se le presentó voluntariamente al juzgado, el juzgado no encontró medios, indicios que acreditaran que él estuviera cometiendo algún delito. ¿Por qué? Simple y sencillamente, en el tiempo, en la hora, en el lugar que el Ministerio Público le señalaba de estar incitando, agrediendo agentes de policía, le estaba haciendo una transmisión en vivo de lo que estaba sucediendo, escuchando su voz, narrando todo lo que estaba sucediendo. Entonces, él estaba ejerciendo su labor periodística. Entonces, ejercer la labor periodística no es un delito, ¿verdad? Entonces, se le dictó falta de mérito, pero en un expediente en donde habían justamente agentes de policía, personas que decían que lo habían visto, que estaba ahí y las acciones que estaba realizando. Pero es importante mencionar también que Carlos en su momento presentó una denuncia porque en esa cobertura periodística él fue agredido por agentes de policía, y eso se acredita en la transmisión que le estaba haciendo. Se ve cómo se acerca el policía, se le arrebata la cámara y se corta la transmisión. ¿Qué sucede? A esa denuncia, el Ministerio Público decide que hay que archivarla, porque no se puede individualizar a las personas que lo agredieron. Pero en el otro expediente Claro, sí se sabe quiénes son. Entonces vamos y decimos, bueno, ¿cómo es que aquí el sistema es tan diligente y acá, cuando tienen los mismos medios de investigación, las mismas personas, la misma posibilidad de identificarlo, ¿verdad? Porque si lo vieron es porque ellos estuvieron en el lugar, nos dicen, aquí no se puede porque hay que archivarlo. Entonces, ahí vemos esa doble dimensión de cómo opera el sistema de justicia en favor de defensores de derechos humanos y cuando son casos en contra de ellos. En este caso de periodistas, ¿verdad? Claro, sí, sí, al final, finalmente, lo que uno no entiende es cómo hay fiscales que se prestan a este tipo de situaciones, ¿verdad? Ahí hay una serie de delitos, ¿verdad? Bueno, los mismos policías también. Sí, por supuesto. Ajá. Bueno, si no recordaste el caso, de tu caso, cuando los policías, los agentes de la Secretaría de Asuntos Administrativos y Seguridad, SAAS, llegaron a mentir. Frente a un juez llegaron a mentir, ¿verdad? Los militares también. Entonces, ahí lo que le corresponde, digamos, al juez
es pedir al Ministerio Público que investigue, ¿verdad? El falso testimonio, presentarse a un juzgado a decir prácticamente mentiras. Pero pareciera ser que no les importa porque el sistema está elaborado de una forma que se protegen entre sí, ¿verdad? Entonces es muy difícil. Y por eso era importante que el fiscal Curruchiche estuviera hoy en esta entrevista, pero lamentablemente no se quiso presentar. Es la tercera ocasión que se le invita a una entrevista, pero pareciera ser de que solo va a medios de comunicación o con periodistas que no lo cuestionan, ¿verdad? Pero bueno, es parte de la dinámica que se vive en este país. Claro, y ahorita ya entrando un poco, digamos, al ámbito urbano, digámosle así, ¿verdad? Hablando aquí, estábamos hablando de cómo se criminaliza desde el área rural a los defensores y defensoras de derechos humanos, y centrámonos un poco ahora en el tema urbano. ¿Qué casos llevas tú acá, digamos, en la ciudad de criminalización de defensores de derechos humanos? Para que nos hagas un recuento y que la gente pueda entender. Bueno, el más reciente, digamos, el caso del licenciado Orlando López, quien era el jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos, que está siendo sindicado también por delito de abuso de autoridad. Recientemente, el día martes, fue su audiencia de primera declaración, está siendo ligado a proceso. Nosotros creemos, lo hicimos ver también en la audiencia, ¿verdad?, que fue transmitida públicamente, que en este caso se está haciendo también un uso indebido del derecho penal para, pues, buscar de alguna manera perjudicar a mi cliente, al licenciado Orlando López. Esto derivado de que pues se han dado varias circunstancias de intimidación hacia su persona por su trabajo realizado al frente de la Fiscalía de Derechos Humanos, cuando ahí sí ejercía funciones como fiscal, ¿verdad? Y que estuvo también al frente de la Fiscalía del Conflicto Armado Interno, y pues a él mucha gente lo conoce, es el fiscal que tuvo a su cargo el caso de José Efraín Ríos Montt, ¿verdad?, que fue condenado a 80 años de prisión por genocidio y delitos contra deberes de humanidad por un tribunal de sentencia. Entonces, derivado de, y no solamente eso, sino estuvo liderando muchas otras investigaciones en donde pues figura el caso relacionado con la zona militar número 21, ¿verdad?, en Alta Verapaz, en donde pues un familiar del señor querellante, Ricardo Méndez Ruiz, en algún momento estuvo investigado dentro del proceso, y de ahí derivan circunstancias de amedrentamiento que él ha tenido, ¿verdad? Y creemos, lo dijimos en la audiencia, que entonces esa no es justicia, ¿no?, sino que lo que se está buscando es venganza. Por supuesto. Esto vamos a continuarlo discutiendo en el tercer bloque. Pues estamos entrevistando a la abogada Jovita Azul. Ella defiende a defensores de derechos humanos y defensoras de derechos humanos que están siendo criminalizados por el Ministerio Público, por el Estado de Guatemala, personas que han hecho su trabajo, ¿verdad?, que eso es lo que han estado haciendo y que son perseguidos por el Estado de Guatemala. Recuerda seguirnos en las redes sociales, me pueden encontrar como Sony Figueroa, a Marvin también lo encuentran así, Marvin del CID, en Twitter, en Facebook, y no se olvide de seguir las redes sociales de Somos el Combo. Acá abajo le van a aparecer, y también del canal Más TV. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias por continuar en el programa Somos el Combo. En este tercer segmento continuamos entrevistando a la abogada Jovita Azul. Ella se ha dedicado en los últimos años a defender a defensores de derechos humanos y a defensoras de derechos humanos que están siendo criminalizados por el Estado de Guatemala, en el área rural y en el área urbana, es decir, aquí en la ciudad de Guatemala. Pues es muy interesante lo que hemos estado hablando, lo que hablamos durante el segundo segmento, de cómo el Estado criminaliza a periodistas, a defensores comunitarios en los diferentes municipios y departamentos del país. Pero antes de finalizar, estuvimos hablando sobre cómo también se está criminalizando a operadores de justicia, es decir, a fiscales y jueces quienes han cumplido con su trabajo. Entonces, ahora retomando este tema, antes de irnos a la pausa, hablamos sobre el caso del ex fiscal de Derechos Humanos, Orlando López. En este caso, de cómo el Estado de Guatemala lo ha criminalizado por cumplir con su trabajo. Y Jovita mencionaba algo muy interesante, que pareciera que todo esto se trata de una venganza. Jovita, si nos puedes explicar más sobre el caso alrededor sobre el ex fiscal Orlando. Sí, claro.
La acusación o la imputación del Ministerio Público en este caso es sobre el delito de abuso de autoridad, porque acreditan que el licenciado Orlando López fungió como abogado particular en el ejercicio de la profesión liberal de también abogado Juan Francisco Solórzano Fopa, en una denuncia que se le había presentado por, entiendo que delito de violencia contra la mujer. La circunstancia como tal que plantea el Ministerio Público es que él usó su influencia, su fama, y que las primeras dos no consiste en ninguna circunstancia de índole penal, y la tercera, su cargo para favorecer a su cliente en estos casos. Pero todo esto no implica el tipo penal de abuso de autoridad, porque el tipo penal es bien claro. Dice que primero debe de ser funcionario. Exacto. El ejercicio de una función. Entonces, la pregunta es, ¿Orlando para la fecha era funcionario? La respuesta nuestra es que no, porque para el año 2016 él ya había sido suspendido de labores y de funciones en el Ministerio Público. Este hecho es del año 2019, ¿verdad? Que plantea el Ministerio Público. Entonces él ejercía una función pública, llegó y se acreditó y dijo: yo soy el fiscal de derechos humanos y voy a defender a una persona que está siendo sindicada. Él nunca hizo eso. Perdón, y es que llama la atención que como, digamos, un caso lo quieren, digamos, amarrar de tal forma que lo primero es presentarte públicamente, ¿verdad? Ese es el primer objetivo, desacreditarte, difamarte, calumniarte, injuriarte, los tres delitos, ¿verdad?, que establece el Código Penal. Pero además de eso, que la gente crea que realmente sos culpable, ¿verdad? Porque ¿qué hacen? Enviarlo a prisión preventiva, pero ahora en la audiencia de esta semana le dan una caución económica, ¿verdad? Exacto. Una medida sustitutiva. Para que se vaya, digamos, a su casa y de ahí pues tenga que responder por los temas penales que se le imputan y todo. Pero finalmente, a mí lo que me preocupa en todos estos casos, y no solo a mí, ni a vos, a Jovita, es el tema de cómo el derecho penal, lo que platicábamos en el bloque anterior, cómo se malutiliza para criminalizarte. Porque además los procesos son larguísimos, ¿verdad? Claro. Hablamos de procesos que pueden durar. ¿Cuánto podría durar un proceso de esta naturaleza? Pues dependiendo, creo yo, de los intereses que se tengan entre darle solución de forma rápida a estas situaciones, ¿verdad? Que lo que nosotros evidenciamos es que lo que se busca es alargar el proceso. En el caso de Orlando, en la audiencia el Ministerio Público solicita 6 meses de investigación, cuando nosotros solicitamos 3. ¿Por qué hago alusión a eso? Porque, como decía Marvin, sí, el Ministerio Público solicitó que él fuera ligado a proceso, eso se otorgó, luego que quedara en prisión preventiva, ¿verdad? Y nosotros solicitamos una medida sustitutiva, se otorgó la medida sustitutiva, pero ¿a qué voy? Si se quedase la persona en arresto domiciliario, lo que la ley como máximo permite el periodo de investigación son 3 meses. Si viene el Ministerio Público y dice, yo quiero que se quede en prisión preventiva, es porque puede hacer la investigación en 3 meses. Pero como la jueza nos da un auto de medidas sustitutivas a la prisión, dice, entonces ahora necesito 6. Entonces, ¿en dónde está, nosotros decimos, el plazo razonable para la solución de la situación jurídica de una persona? Si él hubiera quedado en prisión preventiva, pues tendría 3 meses para su investigación, pero como no quedó, dicen, no, los 3 meses no me alcanzan. Entonces tenemos que hablar también de la buena fe con la que se actúan en estos casos. Y algo que decías me llama mucho la atención, porque, por ejemplo, este tipo de delitos, el delito de abuso de autoridad, no tiene una pena muy grande, no es un delito digamos, de mayor trascendencia, de trascendencia internacional, como los delitos contra deberes de humanidad, como el asesinato, como otros. ¿Por qué no citar a la persona a una primera declaración si la ley da ese mecanismo? Y por eso es que hablamos de criminalización, porque en lugar de citar, se gira una orden de aprehensión. Entonces, a eso le llaman, ¿verdad? Siempre se va a usar el mecanismo más fuerte en contra de la persona. Si la ley dice que se le puede citar, ¿verdad? Él ya está sujeto a otro proceso penal por circunstancias que se dieron en el interior del país.
Si ya tienen, y la Fiscalía de Asuntos Internos es parte en ese proceso también, la Fundación contra el Terrorismo es parte en ese proceso también. ¿Cuál era la necesidad de tener una orden de captura? Justamente lo que decía, exhibir, estigmatizar, generar un discurso de odio en contra de la persona, ¿verdad? Y eso también es criminalizar. Claro, y es que también vemos el hecho de que al momento que se le llega a detener a su vivienda, empiezan a circular en redes sociales, en cuentas NetCenter, estas cuentas anónimas, fotografías del momento cuando se le lleva. Ahí se ve que son fotografías tomadas por los mismos fiscales, ¿va? Y los agentes que van ahí, y que después esas fotografías las utiliza la Fundación contra el Terrorismo. Imagínate, Sonny, cómo nosotros hemos presentado denuncias al Ministerio Público por toda la criminalización en contra de nosotros y todos los señalamientos. ¿Y cuál fue la respuesta? Lo hemos repetido no solo en este programa, en otros programas. ¿Cuál es la respuesta del Ministerio Público? Que no tiene la capacidad para investigar los NetCenter. Pero lo que más me dio risa a mí fue cuando yo leí cuando archivó el caso del Ministerio Público, la Fiscalía de Periodistas dice en una parte, lo leímos, decía de que no podían seguir con la investigación en contra de estas cuentas anónimas porque la empresa está en Estados Unidos. Imagínate lavarse las manos de esa forma, ¿verdad? Y de ahí la otra cosa que me llama la atención, Sonny, es el tema de cómo el Código Procesal Penal es utilizado, ¿verdad? No solo el Código Penal, sino que además el Código Procesal Penal con los tiempos de investigación y todo, lo manipulan para mantener a la gente ligada al proceso, ¿verdad? Cuando, como decía Jovita, lo pueden hacer en los primeros 3 meses, pero finalmente no les interesa eso, ¿verdad? Claro, sí, y Jovita, me parece muy interesante lo que mencionabas antes de que nos fuéramos a la pausa, el tema del papel de la Fundación contra el Terrorismo. Es una organización o una, ahí sí que fundación, que se pone como creyentes en varios casos. ¿Cuál es tu interpretación en relación al caso de Orlando López y la interpretación que le puedes dar a cómo ellos se ponen como creyentes contra, ahí sí que en casos contra periodistas, en donde no tendrían nada que ver, no tienen nada que hacer a ellos como creyentes, y obviamente en casos como creyentes, como por el caso también contra militares retirados? Bueno, yo creo que para el caso de Orlando específicamente, lo dijimos en la audiencia, hubo un amedrentamiento hacia él, ¿verdad? El representante de la Fundación contra el Terrorismo, diciendo, incluso él mismo lo reconoció en la audiencia, ¿verdad? Que le habían comentado que ese día era el cumpleaños de su papá y que no había mejor regalo para él que la captura de Orlando. Entonces, esto sin duda marca una tendencia, ¿verdad?, del por qué se está querellando el interés de la Fundación contra el Terrorismo de querellarse dentro del proceso. Pero lo que sucede también con otros casos es que el Código Procesal Penal abre la vía para que cualquier persona pueda constituirse como querellante en casos que se relacionen con funcionarios públicos en dos sentidos. Primero, que hayan violado derechos humanos en el ejercicio de su cargo, y el otro, que hayan abusado de su autoridad. Por eso es que nosotros consideramos que el tipo penal de moda es el abuso de autoridad, porque esa es la única vía por la que personas individuales o jurídicas podrían constituirse como querellantes adhesivos en este tipo de casos. Tiene lógica, porque al final por eso es de que se constituyen como querellantes en casos contra ex fiscales. Correcto. Como en el caso de Virginia La Parra. Correcto. ¿Ve? Ahí están como creantes. Entonces ahora es interesante saber esto, porque si usted se preguntaba, por ejemplo, ¿qué hace la Fundación contra el Terrorismo como creante en casos contra ex jueces, ex fiscales, o en este caso contra el ex fiscal Orlando López como creantes? Es por eso, porque la ley les permite adherirse como creantes si estas personas son sindicadas del delito de abuso de autoridad. Entonces ahora entendemos por qué la Fundación contra el Terrorismo está como creantes en esos casos. Correcto. Claro, y al final de cuentas... pareciera que todo está armado, ¿no? Pareciera que todo es adrede, ¿ya? Se hace sí, con esa intención. Exacto, ¿ya? Lo que sucede es de que aquí se pueden sacar muchas interpretaciones, ¿verdad? Como lo decimos siempre en otros programas, ¿verdad?
no es que sea nada personal contra la Fundación contra el Terrorismo ni contra ninguna persona en particular. Simple y sencillamente es el análisis que se hace. Y por eso es que queríamos también que estuviera el fiscal del Ministerio Público aquí, ¿verdad? Para que, si bien es cierto que él no lleva esos casos, sí tiene que ver con otros casos de criminalización, ¿verdad? Por eso, para tener las dos partes en esa entrevista. Y casos en donde la Fundación contra el Terrorismo es creyente. Sí, claro, por eso es que era la parte, digamos, fundamental que estuviera también el fiscal Curuchiche en esta entrevista, pero lamentablemente no quiso asistir, ¿verdad? Y como lo decíamos, es la tercera vez que se le invita, pero en el departamento de prensa del Ministerio Público indicaron de que tenía otras actividades, ¿verdad? Bueno, ojalá sea al menos haciendo su trabajo y no dando otras entrevistas a otros medios que lo hacen quedar bien. Jovita, entendemos de que tú eres la abogada de los clientes en el caso Diario Militar. ¿Cómo has visto este proceso? Porque vemos que en el proceso Diario Militar también se han recibido amenazas de parte del ex juez, ahí sí que es ex juez, Miguel Ángel Gálvez, por este caso, ¿verdad?, que lo llevaba. ¿Tú has sufrido algún tipo de intimidaciones de parte de esto, por llevar este caso, por estar en este caso? Bueno, todos los sujetos procesales en las audiencias hemos mencionado que se han generado una serie de amenazas, amedrentamiento, discurso de odio en contra de las víctimas querellantes, ¿verdad? Y sus equipos legales, principalmente por cuentas de Twitter, ¿verdad? De NetCenter, que se hacen llamar, por ejemplo, Somos la Panel o La Panel Blanca, en donde pues se hicieron en su momento una serie de amenazas en contra de fiscales, en contra del juez, ¿verdad?, que en su momento estaba conociendo, de las víctimas, de los querellantes, de sus equipos legales en general, ¿verdad?, diciendo básicamente que los hechos de los que se estaban juzgando o de los que se estaba buscando que se investigaran, que son graves, como la desaparición forzada, delitos contra deberes de humanidad, pues que si tanto queríamos como hablar de esos hechos, de esos delitos, pues que también podíamos nosotros vivirlos, claro, básicamente, ¿verdad? Entonces, eso eran, digamos, como han sido parte de las amenazas en redes sociales que se han dado a todos las y los querellantes, cada uno en lo particular, pues puede que haya tenido también incidentes de seguridad a partir de este caso. El mismo juez Miguel Ángel Gálvez lo denunció, ¿verdad? El lunes pasado tuvo su audiencia de medidas provisionales en la Corte Interamericana, en donde él hizo un historial de todos los antecedentes de amenazas que ha sufrido, ¿verdad? Y que esto llegó hasta el nivel de presentar pues denuncias ante juicio, el levantamiento del antejuicio, lo que conllevó las presiones para su renuncia, ¿verdad? Entonces, también en este tipo de casos son circunstancias, digamos, que van cuesta arriba en la búsqueda de justicia de las víctimas. Y allí, entonces, también tiene que ver, y esto se amarra con el tema de la criminalización de operadores de justicia, porque también está el caso de la licenciada Hilda Pineda, ¿verdad?, que estaba al frente de las investigaciones de este caso del Diario Militar, que es removida de su cargo, trasladada a otra fiscalía y posteriormente despedida, retirada del Ministerio Público. Entonces, y que posteriormente a esto, pues, lo que se ha visto en los patrones es que devienen casos de criminalización en contra de estos operadores que realmente lo que están haciendo es su trabajo, ¿verdad? Hay una instrucción en el Ministerio Público, hay acuerdos de creación de estas fiscalías y, por supuesto, hay responsabilidades a nivel internacional, ¿verdad? En el caso del Diario Militar, Guatemala ha sido condenado como Estado, ¿verdad?, por los hechos del Diario Militar. Y una de las medidas es encontrar a los presuntos responsables, investigarlos, juzgarlos, sancionarlos y en su momento, ¿verdad?, buscar medidas de no repetición para las víctimas. Claro, y es que Jovita sí ha mencionado algo muy, muy interesante que yo lo quiero mencionar. Cómo a través de cuentas como, que le llaman una cuenta La Panel Blanca, ¿verdad? Y aquí tenemos que retroceder un poquito, ¿verdad?, a los años 80, cuando el Estado desaparecía, asesinaba y torturaba a líderes sociales por el simple hecho de reclamar derechos. Y la Panel Blanca, precisamente, era un vehículo utilizado por estructuras paramilitares y estructuras del ejército para desaparecer y asesinar a personas.
Entonces, por eso es que ellos también tienen toda una lógica de un discurso de amenazas, y esa lógica tiene que ver con utilizar temas que ocurrían en los años 80, ¿verdad? Entonces, eso es grave, no es una cuestión que hay que dejar de pasar. O, por ejemplo, yo he visto cuentas, por ejemplo, había una famosa cuenta del Jaguar Justiciero. Si nos recordamos cuánto daño le hizo ese grupo paramilitar de extrema derecha al país, cuántas personas desaparecieron. Y como decía Jovita, estamos en un país que vivió una guerra de 36 años, más de 300,000 muertos y más de 100,000 desaparecidos. El Estado ni siquiera ha sido capaz de resolver esas situaciones, pero le da voz a los victimarios, ¿verdad? Eso es lo delicado. Claro, eso la verdad es muy grave, y no solo como periodistas, sino que al final también cuando los abogados defienden, son la voz de las víctimas de estos en los procesos penales, también inicia y tal el vez proceso. esa pregunta, tal vez la última pregunta, ¿verdad? Disculpa que te interrumpa, Sonny, pero ¿qué está pasando también en el país en la actualidad? Que están amenazando tanto a los abogados. ¿Qué está pasando? Que ya no quieren defender a las personas. Sí. ¿Cuál es tu percepción sobre eso? Es que justamente todo esto, ahorita que está tan presente el caso de Orlando, digamos que la pregunta aquí entonces es: ¿delito ser abogado? Exactamente. ¿Verdad? ¿Es delito ser abogado? No, yo le decía a la jueza de la audiencia, eso no es un delito. Ni cuando uno está ejerciendo la defensa de una persona que está siendo criminalizada, ni cuando estamos acompañando víctimas. Yo lo he dicho en las audiencias del diario militar, esos hechos sucedieron cuando yo ni siquiera había nacido, claro, ¿verdad? Pero eso no significa que no volvamos a la memoria y decir estos hechos no queremos que se vuelvan a suceder. Si no los vivimos, no significa que querramos que se vuelvan a dar en el país, pero derivado de eso, pues, se generan una serie de condiciones que ponen en riesgo el trabajo de las y los abogados que estamos defendiendo, tanto a víctimas como los que estamos apoyando a periodistas, a defensores de derechos humanos, a otros actores criminalizados, ¿verdad? Porque definitivamente lo que se busca, pues, es que estas personas se queden sin defensa, ¿verdad? Porque al final, ¿quién se va a atrever a decir, bueno, voy a tomar la defensa de una persona sabiendo que va a tener consecuencias para su vida familiar, para su vida personal, para su vida profesional? Entonces también es parte de todo este círculo de amedrentar, ¿verdad?, la defensa de los derechos humanos. ¿Cuál sería tu mensaje hacia el gremio de abogados? Pues continuar haciendo nuestro trabajo. Yo creo que nosotros siempre lo hemos dicho, hacemos un trabajo técnico, profesional, sabiendo que toda persona tiene derecho a ser defendido, toda persona, ¿verdad? Y nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, y pues hacer nuestro trabajo en el marco de la ley no constituye ningún delito, así que continuar, ¿no?, apoyando a las personas a quienes estamos defendiendo. Bueno, pues muchas gracias, Jovita, por darnos tu tiempo, hablar sobre la criminalización que desde el Estado de Guatemala se da contra defensores y defensoras y de por derechos grupos humanos, poderosos, ¿verdad? No solo el Estado, ¿verdad? Y por parte de grupos porque poderosos. Porque atrás de eso hay grupos poderosos involucrados, ¿verdad? Exacto, por supuesto. Entonces, muchas gracias por tu tiempo, por venir acá a hablar sobre el tema, que entendemos que al final es difícil la defensa que haces en todo esto, porque al final, como lo que decíamos, ¿verdad, Marvin? Cuando van contra las personas, también después van contra sus abogados, ¿verdad? Y el ejemplo claro de todo esto es que ya fueron contra nuestro abogado, ¿verdad? Rosman Pérez, que también está siendo criminalizado, que nos ha defendido en los procesos, en las denuncias en donde, por ejemplo, la mamá y la hermana de Miguel Martínez nos denunciaron utilizando donde mal utilizaron la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Pues él estuvo presente en ese proceso, en el juicio contra los policías que me capturaron ilegalmente en septiembre del 2020, y pues qué fue lo que hizo ahora el Ministerio Público, ¿verdad? Ir contra Rosman Pérez, nuestro abogado. Entonces vemos de cómo desde el Estado de Guatemala se criminaliza a defensores de derechos humanos, y esta noche nos acompañó la abogada Jovita Azul, quien se ha dedicado a eso, ¿verdad? A defender a las personas que luchan por sus derechos. Así que, y en el primer bloque también recuerde que tuvimos hablando sobre cómo desde el Ministerio Público se criminalizan también a periodistas, y cómo ahora van detrás de un candidato presidencial por el hecho de defender la libertad de prensa, la libertad de expresión de las y los guatemaltecos. Y también recordar que se le invitó esta noche al jefe de la FESI, Rafael Curruchiche, para que viniera a hablar sobre la criminalización que desde su fiscalía, que desde el Ministerio Público, una institución liderada por Consuelo Porras, ha estado emprendiendo en contra de periodistas y defensoras de derechos humanos. Lamentablemente no quiso venir, fue la tercera vez que se le invitó,
No sabemos por qué no quiere venir. No tenga miedo, señor Curruchiche. Venga y hablemos, discutimos, así como lo hacen otras entrevistas. Así que esto ha sido todo en Somos el Combo. Recuerde seguirnos en redes sociales, Marvin del Cid, Sonny Figueroa, el canal Somos el Combo y también a Más TV, que aquí abajo aparecerán las redes. Esto ha sido todo por esta noche. Hasta la próxima.